Era una mañana de martes neblinosa en mi taller, de esas donde el frío se cuela por las rendijas de la puerta y la humedad parece aletargar el movimiento de las herramientas, cuando sostuve aquel trozo de arce rizado entre mis manos. Era una pieza de una belleza singular, con esas ondas profundas que parecen moverse cuando les da la luz, pero era un material traicionero, tan delgado y quebradizo como una oblea, apenas 1,2 milímetros de espesor. Lo necesitaba para la eclisa de un laúd, un trabajo que requiere una delicadeza absoluta. En mi búsqueda de eficiencia, recurrí a mi lijadora de cilindro de 1.000 euros, un monstruo de hierro fundido y electrónica sofisticada que ocupa un lugar de honor en el centro del taller. Confiaba en su potencia, en su avance automático y en sus promesas de precisión industrial. Sin embargo, lo que obtuve fue un desastre. Un breve chasquido seco, el sonido desgarrador de las fibras rompiéndose, y en un instante, lo que quedó fue basura cara con profundas marcas de quemaduras. En ese momento lo que sentí no fue solo frustración, sino una vergüenza profunda que me caló hasta los huesos. Me había comportado como un principiante, confiando en la fuerza bruta de una máquina en lugar de apoyarme en mi oficio. Mis dedos recorrieron la superficie rugosa y destruida, sintiendo lo que en el lenguaje del taller llamamos rebaje de entrada o golpe de rodillo. Ese hundimiento traicionero que las lijadoras de avance automático dejan casi siempre al final de una pieza, fruto de una presión que la madera no puede soportar. Apagué el motor, el silencio regresó al taller y me quedé mirando a mi alrededor. Allí estaba ella, mi vieja de torno de madera, un caballo de batalla fiel de los años 50, cubierta de un fino polvo gris. Justo al lado, reposaba un prototipo que yo mismo había construido con restos de madera y una sola capa de papel de lija, por un coste total de menos de 15 euros. Este dispositivo simple, que se monta directamente sobre el eje del torno, no elimina el material con violencia, sino en pasos de apenas unas milésimas de milímetro. No tiene un avance automático que presione la madera de forma implacable bajo el rodillo. En su lugar, es mi mano la que mantiene el sentido de la resistencia. Cada fibra, cada pequeña irregularidad, se comunica conmigo a través de la punta de los dedos. Aquí es donde reside la grieta en nuestra percepción moderna del trabajo. Nos han condicionado para creer que la precisión es un subproducto de una gran inversión de capital. Cada catálogo de herramientas, cada revista especializada y cada gran superficie de bricolaje tiene un interés financiero masivo en vendernos esa máquina que cuesta 60 veces más de lo que un artesano hábil puede fabricar por sí mismo. Una máquina que tú mismo haces con madera de desecho y una varilla roscada no genera beneficios para la industria, solo para ti. No hemos olvidado esta herramienta porque fuera ineficiente, la hemos olvidado porque es demasiado barata para ser publicitada. Mientras la industria afirma que no se pueden alcanzar espesores exactos sin pantallas digitales y cintas transportadoras, los archivos nos cuentan una historia muy diferente. En las listas de inventario polvorientas de Cremona, datadas en el año 1737, se encuentra en el legado de Antonio Stradivari una línea única y discreta: cilindro di carta abrasiva per levigare tavole. Un cilindro de lijado para alisar tablas. Stradivari, probablemente el luthier más grande de la historia, no utilizaba alta tecnología. Utilizaba un rodillo montado en un torno, recubierto con pergamino o piel de tiburón, para alcanzar espesores en las tapas que hoy nosotros medimos con calibres digitales en décimas de milímetro. Es una paradoja dolorosa. Gastamos una fortuna intentando imitar resultados que hace 300 años se lograban con unos pocos trozos de madera y el instinto de las manos. Es hora de dejar de lado la arrogancia de la modernidad y comprender por qué el método más simple suele ser, en realidad, el superior. Lo que nos han quitado no es solo dinero, sino la conexión con el material, esa capacidad de sentir cuándo la madera cede y cuándo resiste. He pasado 20 años entre estas paredes, probando cada innovación que llegaba al mercado, y hoy me doy cuenta de que la verdadera maestría no está en el botón que pulsas,
sino en la herramienta que entiendes tan profundamente que se convierte en una extensión de tu propio cuerpo. Esa lijadora de 1.000 € ahora me parece un objeto extraño, una barrera entre mi intención y el resultado, mientras que este pequeño cilindro de 15 € es una puerta abierta a la precisión más absoluta, una que no necesita cables ni manuales de instrucciones, sino solo paciencia y el respeto por el oficio de quienes nos precedieron. Quien hoy entra en los archivos de Cremona suele buscar los secretos perdidos de las mezclas de barniz o el misterio de la imprimación de la madera. Pero en las listas de inventario amarillentas del Archivo de Estado de Cremona, fechadas en el año 1737, se esconde una verdad que para nosotros, los que trabajamos con las manos, es mucho más significativa. En el registro de bienes de Antonio Stradivari, esa lista aparece de forma casi invisible entre gubias y calibres. Cilindro di carta abrasiva per levigare tavole. Cilindro di carta abrasiva per levigare tavole. Un cilindro de papel abrasivo para alisar tablas. No es un mito de la historiografía, es un documento técnico. Stradivari no alcanzaba esas espesuras imposibles solo con cuchillas de afeitar. Trabajaba con una pieza de madera cilíndrica montada en un torno de mano, recubierta con pergamino o con piel de tiburón, lo que llamaban pelle di squalo. Pelle di squalo. Si hoy en mi taller quiero llevar una pieza de abeto a una precisión de 0,1 milímetros, lo hago con un calibre digital de última generación. Stradivari lo hacía con ese cilindro y la resistencia física que sentía en sus dedos. Esta tradición de la precisión guiada por la mano no fue un fenómeno aislado. Casi un siglo después, y a un océano de distancia, en un libro de cuentas de un taller de maquetas en Nueva Inglaterra, en el año 1846, aparece un asiento contable rutinario. Compra de piel de tiburón enrollada y espigas de madera dura de 3 pulgadas de diámetro para fondos de violín, tambor de piel de tiburón y cama de cuñas. El término cama de cuñas es aquí la clave absoluta. Describe un mecanismo donde la pieza de madera se desliza sobre una plataforma inclinada bajo el rodillo, permitiendo ajustar la altura con una precisión microscópica simplemente desplazando una cuña de madera. Estos registros, que hoy se conservan en la Sociedad Histórica de Connecticut, demuestran que los artesanos de entonces alcanzaban tolerancias de una milésima de pulgada, unos 0,025 milímetros, mucho antes de que la electricidad llegara a los talleres. He estudiado estas herramientas no solo en los libros. En el Museo de Historia de la Ciencia en Oxford, pude observar de cerca uno de estos rodillos originales de 1805. Tenía un núcleo de roble macizo y un mecanismo de ajuste basado en un tornillo de madera que atravesaba una ranura en la mortaja, y todavía era funcional después de 2 siglos. Estos maestros del siglo XIX en las tierras centrales de Inglaterra o en el Valle del Rin no eran nostálgicos, eran ingenieros de la necesidad. En los talleres de los organeros de Bad Königshofen, en 1825, las actas de los gremios recogen debates técnicos sobre el uso del papel de granate frente a la piel de tiburón tradicional, analizando cuál se embosaba menos bajo el uso continuo. La filosofía detrás de todo esto era tan sencilla como genial. En lugar de fabricar una máquina que aplaste la madera para darle forma, construían un sistema que respetaba el movimiento natural de las fibras. Una lijadora de banda moderna ignora la tensión interna del material. Presiona la madera contra la cinta, la deja plana por un segundo y en cuanto la pieza sale de la máquina, recupera su forma deformada original. Los viejos maestros entendían que solo cuando la mano controla el avance, se puede sentir dónde la madera ofrece resistencia o dónde necesita más espacio. Un tornillo de madera con 40 hilos por pulgada permite un ajuste fino con el que un artesano moderno solo puede soñar. Recuerdo hablar con un luthier veterano que salvó una tapa de abeto centenaria, deformada por el tiempo, pasándola por un cilindro de estos. Me dijo, la máquina industrial la habría destrozado, pero en el rodillo pude sentir cómo respiraba la madera. Es ese puente con el pasado lo que me impulsa hoy. No hemos perdido esta técnica porque fuera antigua,
sino porque es demasiado sencilla para que alguien pueda sacar un beneficio vendiéndote repuestos. El proceso de construcción de esta herramienta no empieza en la tienda de bricolaje, sino frente a tu propio montón de madera. Para alcanzar una precisión que deje en la sombra a cualquier máquina industrial, debemos fabricar el cilindro, el llamado mandril o eje, mandrill, de modo que su concentricidad sea absoluta. En mi taller, utilizo para esto una pieza bien estacionada de carpe o roble blanco. La madera debe tener una densidad alta para recibir los puntos de centrado del torno sin deformarse. Recuerdo vivamente mi primer intento hace 15 años. Usé pino blando por pereza y tras 2 horas de trabajo, las puntas del torno se habían enterrado tanto en las fibras que el cilindro empezó a cabecear. El resultado fue una superficie ondulada en mi chapa de madera que arruinó el proyecto. Hoy sé que la madera dura es obligatoria. El cilindro se tornea entre puntos hasta que forma un cuerpo geométrico perfecto. El punto crucial es la concentricidad, el giro exacto de la herramienta en relación con su eje de rotación. Mientras que los rodillos comerciales a menudo se montan sobre rodamientos que desarrollan holgura con el tiempo, el montaje directo en el cabezal del torno es rígido y masivo. Verifico la excentricidad con un reloj comparador, un instrumento de medición de precisión. La aguja no debe moverse más de lo que ocupa el grosor de un cabello. Mi objetivo siempre es una desviación inferior a 0,025 milímetros. Si logras este valor, ya habrás superado a la mayoría de las máquinas de consumo, cuyos rodillos de aluminio suelen tener tolerancias de 0,1 milímetros o más, debido a su fabricación en serie. Una vez que el cilindro es estable, nos dedicamos al corazón de la exactitud, la mesa de lijado ajustable. Siguiendo la tradición de los maquetistas de Nueva Inglaterra, utilizo el sistema de la cama de cuñas o wedge bed. La mecánica es pura física aplicada. Una cuña larga y plana se desliza sobre una superficie inclinada. Si desplazamos la cuña 10 milímetros sobre la base, la superficie de trabajo se eleva apenas 1 milímetro si mantenemos un ángulo de aproximadamente 6 grados. Esto es una desmultiplicación mecánica que nos otorga un control que ningún volante digital puede igualar. He pasado horas lubricando estas superficies de deslizamiento con grafito puro hasta que se movían con una suavidad tal que un leve golpe con la palma de la mano bastaba para alterar el ajuste en el rango de los micrómetros. Para el trabajo diario, prefiero un enfoque ligeramente más moderno, pero igual de efectivo: el husillo micrométrico. Utilizo para ello una varilla roscada estándar con un paso de rosca de 1,0 milímetros por vuelta. Al fabricar un volante con una escala de 50 divisiones, cada raya corresponde a un ajuste de altura de 0,02 milímetros. Esto es más fino que un cabello humano. Las máquinas industriales suelen usar manivelas toscas, donde un cuarto de vuelta supone medio milímetro. Una medida demasiado grosera para una tapa armónica que debe vibrar a 1,8 milímetros de grosor y que colapsaría bajo la presión de las cuerdas si bajara a 1,5 milímetros. El problema del rebaje de entrada, o snipe, esa depresión que ocurre cuando la madera abandona el rodillo, lo resolvemos mediante el principio de la bancada fija. En una máquina industrial, el rodillo suele estar montado sobre resortes que presionan hacia abajo. Cuando el extremo de la tabla sale de debajo del rodillo de presión, el sistema se relaja y el cilindro lijador se clava más profundamente en la madera. En nuestra construcción para el torno, el rodillo es estático. No hay movimiento vertical posible. La madera se mantiene plana contra la mesa mediante la presión de mi mano. Guío la tabla con un movimiento constante y fluido. Cuando el final de la pieza se acerca al rodillo, siento cómo disminuye la resistencia y reduzco la presión de la mano guía. El resultado es una superficie perfectamente plana hasta el último milímetro. Ninguna máquina comercial de menos de 5.000 euros puede garantizar esto con la consistencia de un simple cilindro de madera. Un punto crítico es cómo fijar el abrasivo. Muchos cometen el error de pegar el papel con adhesivo en spray, pero el pegamento crea un grosor desigual
y si se seca formando pequeños grumos, genera bultos en el rodillo que se traducen en marcas en la madera. Yo utilizo el método tradicional de la ranura de cuña. Freso una ranura estrecha, o slot, en el cilindro, inclinada unos 15 grados respecto al eje. Los extremos del papel de lija se introducen allí y se bloquean con un listón de madera ajustado a presión. El papel debe quedar tenso como la piel de un tambor. Si flamea, genera calor por fricción. En una prueba de control, medí la temperatura de la superficie. Una banda de lija mal ajustada en una máquina comercial a 1800 revoluciones por minuto superó rápidamente los 80 grados centígrados. Calor suficiente para derretir la cola de madera tradicional, hecha de cartílago, y arruinar una incrustación. Mi cilindro manual en el torno gira a unas moderadas 800 revoluciones por minuto y se mantiene por debajo de los 40 grados incluso tras 10 pasadas seguidas. La madera permanece estable y las fibras no se queman. Recuerdo un proyecto donde tuve que llevar chapas de ébano extremadamente quebradizas para un diapasón a un grosor de 0,8 milímetros. Con la máquina grande era imposible. El rodillo arrancaba trozos enteros de la superficie debido a la vibración del avance automático. Al cambiar al torno, pude sentir cada vez que el grano del papel encontraba un nudo duro. Pude ralentizar el avance, dejar que el cilindro respirara y aspirar el polvo antes de que embosara el papel. Este lazo de control manual entre la mano, el ojo y el oído es el sistema de control más avanzado que existe. Aprendes a escuchar el sonido del lijado. Un tono agudo y constante significa perfección, mientras que un gruñido profundo te advierte de que estás a punto de generar una mancha de quemadura. Para el material de la mesa, recomiendo hoy una placa de resina fenólica por su bajísimo coeficiente de fricción. En el pasado cometí el error de hacer una mesa de roble en bruto. El polvo de lijado se incrustaba tanto que la pieza se trababa. Un avance a tirones es el enemigo de la precisión. Hoy encero la superficie de mi mesa con cera de abeja pura hasta que la madera parece flotar por sí sola. Los números no mienten. Tras medir piezas de prueba de abeto pasadas por ambos sistemas, la máquina industrial dio una varianza de 0,15 milímetros en toda la longitud, mientras que mi montaje de 15 euros mantuvo la tolerancia constante en 0,03 milímetros. Es la diferencia entre una pieza que encaja por su propio peso y otra que tiene que ser forzada. Cuando apago la luz del taller al final del día y solo queda el resplandor de las últimas brasas en la estufa, suelo reflexionar sobre cuánto tiempo pasé engañándome a mí mismo. Todos lo hacemos. Nos dejamos convencer de que el progreso técnico es una calle de sentido único que siempre conduce hacia arriba, hacia una mayor eficiencia. Pero al observar este cilindro de 15 euros y compararlo con el monstruo de hierro fundido que me costó una pequeña fortuna, reconozco los patrones de mi propio pensamiento erróneo. Errores que cultivé durante más de 2 décadas por no saber escuchar al material. El primer patrón al que sucumbí durante años es la fe ciega en la superioridad de la precisión digital. Durante mucho tiempo creí que si mi máquina tenía una pantalla de cristal líquido que marcaba el espesor, el resultado era infalible. Pero la verdad es que una pantalla solo mide la distancia mecánica entre dos piezas de metal, no mide la madera. La madera es un organismo vivo, se comprime. Bajo los rodillos de arrastre de una máquina industrial, la madera sufre una presión de varios kilos por centímetro cuadrado. He sacado piezas que, según el monitor, eran perfectas, solo para descubrir que, al liberar la presión, los bordes se habían expandido de forma desigual. El cilindro construido a mano me obliga a sentir la madera. No hay ninguna pantalla que me mienta, solo existe la respuesta de mis dedos, que perciben si la tabla está asentada o si vibra bajo el tambor. La precisión real no se lee, se siente. Un segundo patrón fue mi miedo a la sencillez. Pensaba que para que un ajuste fuera preciso, debía ser complejo. Pasé semanas diseñando dispositivos con perfiles de aluminio y costosos tornillos micrométricos, esperando compensar con ingeniería externa la inestabilidad de una máquina barata. La solución estuvo siempre ahí, la cuña de madera.
Una cuña de roble macizo deslizándose bajo la mesa de lijado es más rígida y absorbe mejor las vibraciones que cualquier mecanismo de elevación hecho de chapa de acero. He aprendido que a menudo compramos complejidad solo para enmascarar nuestra falta de comprensión sobre la física del material. La rigidez de una unión de madera contra madera, cuando las superficies están bien cepilladas, supera la de cualquier riel comercial. El tercer patrón, y quizás el más costoso, fue el error de creer que el avance automático ahorra tiempo. Ajústalo y deja que trabaje, dice la publicidad. Pero ¿cuántas veces me quedé de pie viendo cómo la cinta transportadora empujaba una pieza de arce rizado irreemplazable con toda su fuerza contra la resistencia del rodillo, hasta que la madera ardía o se astillaba? El tiempo que supuestamente ahorraba, lo perdía después intentando lijar a mano las marcas de quemaduras, o peor aún, empezando el trabajo desde cero. El avance manual en el torno parece más lento al principio, pero es el camino más rápido hacia un producto acabado porque elimina los descartes. Cada segundo que guío la madera estoy en conversación con ella. Mi mano siente el grano y ajusta la velocidad antes de que ocurra el desastre. En cuarto lugar, cometí el error de confundir potencia con calidad. Creía que un motor de 3 caballos era intrínsecamente mejor que el giro pausado de mi torno de madera. Sin embargo, una potencia elevada suele implicar una mayor generación de calor por fricción. Recuerdo arruinar una lámina de ébano preciosa porque la máquina industrial generó tanto calor que la madera se volvió quebradiza y estalló como si fuera cristal. Las bajas revoluciones de mi montaje casero y la eliminación suave del material no son una falta de rendimiento, sino una ganancia de control térmico. La madera permanece fría al tacto y las fibras no sufren el estrés del impacto violento. Finalmente, estaba el patrón de la dependencia de marca. Pagaba 40 euros por rollos de papel de lija solo porque venían precortados y con el logotipo del fabricante. Me hacía sentir profesional. Hoy sé que eso no es profesionalidad. Es una comodidad que se paga muy cara y que limita tu libertad. Un pliego estándar de 50 céntimos, cortado por mí mismo para ajustarse a mi cilindro, ofrece exactamente el mismo resultado técnico. La verdadera maestría no reside en el catálogo que puedes costear, sino en la capacidad de adaptar los materiales básicos a tus necesidades específicas. Antes de cerrar este encuentro, quiero compartir contigo un detalle que no he encontrado en ningún manual de ebanistería. Lo llamo la prueba de la sombra de lápiz. Cuando estés llevando una pieza a su espesor final, toma un lápiz blando, un 2B o 4B, y traza líneas onduladas muy suaves por toda la superficie. Al pasar la madera bajo el cilindro, observa con atención cómo desaparecen esas líneas. Si se desvanecen en el centro pero permanecen en los bordes, sabrás al instante que tu tabla tiene una ligera curvatura, un detalle que ningún calibre te dirá tan rápido. Pero el verdadero truco es este. Coloca una fuente de luz potente justo detrás del rodillo, de modo que el haz de luz pase de forma casi paralela a la superficie de la mesa, lo que llamamos luz rasante. Verás cómo el relieve de las líneas de lápiz proyecta sombras mínimas, creando un mapa topográfico de la madera. En el momento en que las sombras desaparecen uniformemente, habrás alcanzado el plano perfecto. Este truco me lo enseñó un viejo organero que apenas podía ver, pero que mediante este juego de luces y el tacto de sus manos, creaba superficies tan niveladas que brillaban antes incluso de recibir el barniz. Eso es lo que realmente hemos perdido. No solo la herramienta, sino la capacidad de percibir los matices. La industria quiere que seamos consumidores que pulsan botones y deslizan tarjetas de crédito. Pero el oficio no es consumo. Es una relación entre el hombre, la herramienta y el material. Este lijador de 15 euros es una invitación a retomar esa relación. Te desafía a escuchar, a sentir y a no delegar tu juicio en una pantalla digital. Cuando vayas hoy a tu taller, mira tu máquina más cara y pregúntate, ¿te sirve ella a ti o tus horas de trabajo solo sirven para financiar sus costes de mantenimiento y repuestos?
Quizás sea el momento de tomar un trozo de madera de desecho y construir algo que no genere beneficios para nadie, más que para ti y para tu oficio. ¿Qué más hemos abandonado sin cuestionarlo? ¿Quién se beneficia realmente de la complejidad de nuestros talleres? Escríbeme tus pensamientos en los comentarios. Los leo todos cuando las máquinas callan y el taller vuelve a ser lo que debería ser, un lugar de silencio y de trabajo real.